Buenas noches, somos el grupo número 8 del Paralelo 7, conformado por Fernando Vélez, Ana Quiroga, David Solís y mi persona, Alexander Gallegos. En este video realizaremos el problema número 2 de la tarea número 4. Un capacitor cilíndrico cargado es formado por un cilindro metálico sólido de radio R. Se introduce concéntricamente un cascarón metálico cilíndrico de radio. Si se introduce entre los cilindros un dieléctrico de constante dieléctrica K hasta la mitad de su longitud manteniendo constante, calcule la capacitancia total y la energía almacenada en el capacitor si los conductores permanecen conectados a una diferencia potencial constante, antes y después de ser llenado con el dieléctrico. Bueno, pues en clases previas hemos demostrado que la capacitancia de un cilindro en un campo uniforme es igual a 2pi epsilon sub 0 por L sobre el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1. La capacitancia, que como ya se mencionó, de un cilindro, sí, es válida para un campo uniforme, pero en esta ocasión tenemos que la mitad de este capacitor tiene actuando un material dieléctrico. Entonces, debemos analizarla esquemáticamente por separada cada una. Entonces, sabiendo previamente que este capacitor, las líneas de campo van a ser uniformes y van a contribuir a la intensidad del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, dado que por definición de la diferencia de voltaje, ¿sí? El potencial eléctrico que se ha visto previamente en clase, los puntos finales que actúan radialmente, tanto en la parte concéntrica hasta la parte exterior, van a ser los mismos en cada punto de análisis que hagamos dentro del capacitor cilíndrico. Por lo tanto, nosotros de manera arbitraria podemos definir esquemáticamente que la parte superior será un capacitor y abajo será otro capacitor. Estos capacitores, teniendo en cuenta que su diferencia potencial tendrán los mismos puntos, tendrán el punto inicial y el punto final, sus potenciales serán el mismo, la diferencia potencial será la misma en cada uno de estos capacitores. Por lo tanto, podemos concluir con este análisis que se trata de un capacitor en paralelo. Por esto, se podrá aplicar la siguiente expresión, donde el capacitor equivalente será la suma de sus capacitantes. Las expresiones para los capacitores, tanto del aire como del dieléctrico, van a ser diferentes. La del aire va a ser 2pi epsilon sub 0, la longitud, que es la mitad de todo el cilindro, sobre el logaritmo natural del radio mayor sobre el radio menor. En cambio, para el capacitor con el dieléctrico, va a ser k veces lo mismo. Entonces sería 2pi k epsilon sub 0 por la longitud que como ocupa la mitad es L medios sobre el logaritmo natural de R2 sobre R1. Entonces, sumando ambas capacitancias, tenemos la capacitancia equivalente del cilindro, la cual sería pi epsilon sub 0 sobre L, perdón, por L sobre el logaritmo natural del radio mayor sobre el radio menor por 1,5 más 1, lo que nos da 6,95 por 10 a la 11 por la longitud sobre el logaritmo natural de radio 2 sobre radio 1. Para el literal B podemos definir que la energía almacenada va a ser igual a un medio por la capacitancia por el voltaje al cuadrado, o la diferencia de voltaje al cuadrado. Para esto tenemos que definir las dos ocasiones, la de antes de llenar el cascarón cilíndrico del dieléctrico y la de la energía al final, que debería de ser la de después de haber sido llenado con el dieléctrico. Entonces, como la inicial vendría a ser un medio 2pi epsilon sub 0 por L, nótese que es L ya que no está separado por como dos capacitores, sino todo el cilindro, sobre logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1, todo esto multiplicado para b al cuadrado, que nos daría pi epsilon sub 0 L por b al cuadrado sobre logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1, todo eso en joules. Y para la ocasión de la energía final, vendría a ser un medio por pi por epsilon sub 0 por L por K más 1. Esta K vendría a ser 1,5. Todo esto sobre logaritmo natural de R2 sobre R1 multiplicado para B cuadrado. Esto debido a que es cuando ya la ocasión estaría
separada en dos, en donde encima estaría el dieléctrico y también estaría el vacío o el aire, como podríamos referir. Y esto nos daría 2.5 por pi por epsilon sub 0 por b al cuadrado sobre 2 logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1, todo esto en joules. Para esto también hay que recordar que el voltaje se va a compartir, entonces podríamos dejarlo expresado así. Gracias.